salió Luis Caputo, el ministro de Economía, a anticiparse por un eventual rechazo del veto. Y dijo esto respecto a qué iba a hacer el gobierno si el miércoles diputados rechazaba el veto presidencial y posteriormente ocurría lo propio en la Cámara de Senadores de la Nación. Lo que dice la ley de administración financiera es que, digamos, el Congreso no puede presentar un gasto sin una contrapartida de financiamiento que lo justifique. La realidad es que están presentando un gasto sin esa contrapartida. Entonces nosotros obviamente vamos a apelar a eso, porque está mal. ¿Pero apelar cómo? Bueno, vamos a ver. ¿Por la vía de la justicia, por la vía administrativa? Sí, probablemente. Bueno, ahí está Caputo. ¿Pueden recurrir a la vía judicial? Como poder pueden. Digo, en este país se han presentado denuncias y causas de todo tipo. El gobierno entiende, por lo que dijo Caputo, que si el Congreso insiste con la ley, estaría violando la ley financiera que establece esto que explicaba el ministro. Tiene que estar en la norma de dónde se sacan las partidas para financiar eso. Muchas veces se llevaron a tribunales cuestiones que pasaron por el Congreso, vinculadas a si la votación tenía el quórum, si no tenía el quórum, si se había respetado el reglamento, si pasó bien o mal, o volvió bien o mal de una Cámara a la otra. Yo no recuerdo nunca que la justicia haya fallado en una causa de este tipo. Nunca. Hay que ver, en este caso, cómo lo plantea y qué es lo que puede llegar eventualmente a pasar en una causa que, si el gobierno lleva a tribunales, eventualmente podría terminar en un camino largo en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. No, y además lo que se está discutiendo acá son estos meses, obviamente hasta fin de año. Hay que discutir el presupuesto 2025, donde ahí va a estar claro y va a tener ahí la potestad, en todo caso, el Congreso de discutir efectivamente cuál va a ser el financiamiento para las universidades y cuál va a ser el tope de gasto. Que eso es lo que es el presupuesto. Si es que el gobierno quiere presupuesto para el 2025, envió un proyecto de ley que obviamente implica un recorte adicional en base a los supuestos que ha hecho respecto a este año, pero me parece que se ha metido el gobierno en una discusión por una porción muy pequeña del presupuesto dentro de lo que es el ajuste global, casi como si fuera una bandera, y no está claro si es una bandera que le suma o que le resta. Y que además la justicia, frente a estos temas, cuando ve un conflicto político, no suele meterse de lleno o suele estirar los tiempos, estirar la causa hasta que haya una solución política por este conflicto entre dos poderes del Estado, como es el Congreso y el Poder Ejecutivo, y sobre todo también por esto que planteás, que en el presupuesto esto se puede llegar a discutir, a introducir y eventualmente quedar zanjado de esa manera. Bien, está Guillermo Durán, que es decano de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires. Gracias, decano, por venir. Bueno, gracias, Maxi, por la invitación. ¿Cuál es el planteo? Primero, sí. me parecía buena la posición del PRO. Me sorprende la conclusión, ¿no? Digo, la posición es, está todo mal lo que hicieron y los vamos a acompañar. En esta idea de que el Congreso tiene que ser una especie de escribanía del gobierno nacional en contra de una posición republicana, decir, bueno, diputados y senadores tienen que votar sobre lo que piensan, sobre lo que defienden, sobre lo que propusieron en las elecciones y no sobre lo que le pide el gobierno. El principal problema es que estamos trabajando sin presupuesto. Lo decía ahí el comunicado del PRO. Y entonces está acomodando mes a mes la situación, y lo que hace la ley de financiamiento universitario es retrotraer la situación al 1 de diciembre del año pasado en la cuestión salarial. Estos 700 millones de dólares aproximadamente adicionales que implican la ley, que son como la tercera parte de lo que se perdió el Estado Nacional por la reforma en bienes personales. Quizás hay que hacer esas comparaciones a veces, porque si no parece como que, claro, no hay plata. Entonces no podemos defenderlo porque no hay plata. Hay plata. La decisión política la toman sobre a quién perdonarle impuestos y a quién ajustar. En nuestro caso, a las universidades, que hemos recibido una pérdida en nuestro salario real del 25% de valor real. Yo digo que de cada 4 meses nos están pagando 3 con respecto a lo que pasaba el 1 de diciembre. Eso en los cargos más altos. En los cargos más bajos, la pérdida es casi del 50%, porque teníamos una garantía salarial para ayudantes de primera, jefe de trabajos prácticos, que se perdió. Hoy, esos muchachos y muchachas están cobrando cada 2 meses 1. Es un horror. Y es un horror que de alguna forma está reacomodado por esta propuesta del Congreso, que me parece buena, que de alguna forma recibió el apoyo ultramasivo en las 2 marchas que hubo este año.
lo veíamos la semana pasada, digo, transversal a las edades, transversal a las clases sociales, transversal a los apoyos a los partidos políticos. Mucha gente que había votado este gobierno estaba ahí en la plaza. Solo nuestra columna de la Facultad de Ciencias Exactas tenía alrededor de 5.000 personas, en una comunidad que tiene 10.000. Digo, el nivel de movilización que tuvo el apoyo en todo el país a las universidades públicas, al sistema de ciencia y tecnología. Déjame decir un caso más, un ajuste feroz sobre el sistema de ciencia. Le preguntaba a una de mis becarias el otro día el sueldo de noviembre del año pasado y el del mes pasado. 30% de pérdida en las becas doctorales de CONICET. Cobraban 470.000 pesos, ahora cobraron 860.000. ¿A quién vamos a convencer a hacer un doctorado con ese nivel, con ese valor de la beca doctoral del CONICET? Que además han sido disminuidas en su cantidad. O sea, es un golpe atrás del otro y me parece que esta es una buena propuesta la que hace el Congreso, retrotraer la situación al 1 de diciembre del año pasado. Me parece correcta la posición del PRO. Hicieron todo mal con las auditorías, todo lo que ellos tenían que hacer no lo hicieron. Las universidades públicas son auditadas, nosotros tenemos triple auditoría, la facultad es auditada de manera propia primero por la Universidad de Buenos Aires después y por la AGN después. Si creen que la frecuencia con que audita la AGN no es la que tiene que ser, dótenla de más personal. Es responsabilidad del gobierno y del Congreso, no de las universidades. A ver, Javier. Sí, decano, hay algo extraño que tal vez mucha gente no lo sepa, que nos está viendo. Sí. Y para ustedes tal vez queda un poco más claro para que nos explique por qué sucede. Sí. El gobierno dice que no tiene plata, Sí. el gobierno dice que no puede ir contra el déficit cero. Sí. Pero no dejan entrar a los subsidios internacionales. Bueno, por eso mismo digo... No créditos, que uno dice en algún momento hay que pagarlos. Subsidios. ¿Por Sí. qué no deja entrar los subsidios? Bueno, hay que preguntárselo al gobierno. Pero las dos cosas, porque los créditos internacionales ya están otorgados, ya están en el país y la agencia de ciencia no la libera. La presidenta de la agencia renunció por eso. El argumento del vocero presidencial es absurdo. Dice, estos proyectos fueron aprobados en el gobierno anterior, por lo tanto no vamos a liberar la plata. ¿Se imaginan? Este presidente dice admirar a Trump, ¿no? ¿Se imaginan a Trump ganando la elección y diciendo los subsidios del NIH que se aprobaron durante el gobierno de Biden no los vamos a otorgar? Nadie se lo puede imaginar eso. Digo, es una locura. ¿Esta gente cree que el Estado empezó el 10 de diciembre del 2023? A nosotros nos pasa con nuestro edificio insignia, el Cero Más Infinito, una hermosura que tenemos en Ciudad Universitaria. Por 10 años tiene que ser mantenido por el gobierno nacional. Los primeros meses nos decían directamente que ellos desconocían ese acuerdo. Ahora lo reconocen, pero cuesta muchísimo que pongan los fondos que tienen que poner para el mantenimiento. Dicen que hay que redireccionar los fondos de ciencia, que las ciencias sociales no interesan, que hay que fortalecer a la inteligencia artificial, a la ciencia de datos. Eso se estudia en nuestra facultad. El ajuste ha sido parejo para todo el mundo. Aclaro que yo no estoy de acuerdo con ese discurso. A las ciencias sociales hay que sostenerlas también. Exactas, ¿qué universidades privadas brindan ciencias exactas? Depende de las carreras. Sí. Algunas las damos solo nosotros. No se estudia geología en universidades privadas. Claro, pues son carreras de poca matrícula, pocos alumnos. Bueno, más o menos. Digo, algunas sí, otras no. Nosotros hoy tenemos 7.000 alumnos más o menos regulares y tenemos un ingreso año a año post-CBC de 1.500 alumnos. Teníamos 800 5 años atrás. Duplicamos nuestra matrícula año a año. En particular, gracias al crecimiento de computación, de ciencia de datos, de física. Tenemos 12 carreras de grado. Digo, la matrícula está creciendo. Supuestamente son de punta para el discurso de este gobierno. En la práctica lo que termina pasando es que el ajuste ha sido parejo. Digo, cuando dicen que van a desfinanciar algunas áreas para financiar más otras, mienten también con eso. Y de vuelta, quiero que quede claro, yo estoy convencido que hay que financiar a las ciencias sociales, a las ciencias humanas. ¿Quién va a contar la historia en nuestro país? Digo, esta cosa de, que el mercado financie, un absurdo. Digo, pero ni siquiera hacen lo que dicen, porque dicen que van a priorizar algunas áreas y no lo hacen. Un problema que tienen, no conocen las universidades públicas. Si miramos los responsables, el secretario de Educación viene de la universidad privada, el subsecretario de Políticas Universitarias, que hizo mucha política en la Universidad de Buenos Aires, pero que se recibió en una universidad privada. No aprobó una sola materia en la Facultad de Ciencias Sociales. Y además, hasta hace poco se decía profesor titular de la UBA. Tuvo que venir una denuncia de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez. Tuvo que venir una denuncia. ¿Exfuncionario de Néstor Kirchner? No lo sé. Sí. Bueno. O militante de Néstor Kirchner. Bueno, es peronista, de historia peronista. Militante histórico peronista. Hasta hace 3 días decía en su descripción de Twitter, profesor titular de la UBA. Sí. Tuvo que recibir una denuncia del legislador Solano y la UBA salió a desmentir. Es profesor adjunto interino, nunca concursó.
Esta cuestión, este deseo de ocupar lugares que no tienen, digo, el vocero presidencial se decía economista de la Universidad de La Plata, aprobó algunas materias, después es contador de una universidad privada. Tienen a veces este discurso de querer pertenecer a las universidades públicas porque efectivamente deben considerar que son muy buenas, pero no pertenecen y no las conocen. Y como no las conocen, pasa lo que pasa. Y la pregunta es, ¿cómo se sale de esto? Porque yo planteaba que efectivamente hay un ajuste. Yo no diría especialmente con la universidad, porque yo estaba mostrando el otro día que el recorte del gasto ha sido parejo para todos los sectores. Sí. En todo caso, bueno, es parte de la discusión. Sí, por supuesto. De hecho, ha sido mayor, por ejemplo, en la obra pública que en la universidad. Sí. El recorte de gasto en términos reales de la obra pública es 80% primero 9 meses. En la universidad es un tercio, es 34%. Que también es enorme. Es enorme. Es difícil funcionar cuando tenés el 90% del presupuesto Es enorme. en pago de salarios y haces un recorte. Sí, y la pérdida salarial en el sector público es similar al que tuvo la universidad. Ahí hay un detalle importante para destacar. Era mucho mayor en la universidad hasta la marcha de abril. La marcha de abril les generó un impacto que hizo que tuvieran que subir un poco los sueldos. Hay una mesa abierta de negociación. Por un lado la paritaria y por otro lado la discusión de los fondos. Sí, no me corresponde a mí, sí al Consejo Interuniversitario Nacional, donde están los rectores, no los decanos. La mesa está abierta, hasta ahora con poca respuesta, y lo mismo con la mesa gremial con la cuestión paritaria. Un ofrecimiento de 6,8 de aumento para el próximo mes. Tendría que ser de 33-34% por encima de la inflación para empatarle el 1 de diciembre. Déjame decir, Maxi, que no vivíamos en el mejor de los mundos el 1 de diciembre. Yo he tenido estas charlas con Daniel Filmus, con Jaime Persic. Había que mejorar los salarios de los universitarios. Pero perdón, para empatar el 1 de diciembre, pero con ese sentido tendría que empatar también para todos los empleos públicos. Bueno, por supuesto. Nosotros estamos reclamando por lo que pasa en la universidad. No, está bien. Digo, esta ley lo que te lleva en la universidad, esto es lo que dijo Sturzenegger, ¿no? Bueno, pero entonces le tengo que subir a los médicos. Y bueno, sí, por supuesto. Nosotros estamos haciendo el reclamo de lo que está sufriendo la universidad. Por supuesto que hay que mejorar los salarios de la salud pública. Hay un montón de cuestiones donde tendrían que mejorarlo. Que no marcan una extrema diferencia en cuanto al déficit fiscal, sí o no. Dejo ahí picando la discusión, porque a principio de año la discusión era si se buscaba cerrar o no la universidad pública. Y me parece que esa discusión ha rotado a un reclamo salarial. Buscan matarla de a poco. Bueno, ahora lo discutimos, porque me parece que terminó rotando en la cuestión salarial, que es totalmente legítimo. Pero es esencial porque la gente se nos va. Bueno, por eso vamos a una universidad nacional que va a tener el mismo financiamiento que tenía la década del 90, 0,5 del PBI. Y sobrevivió a la década del 90. Lo que pasa es que tenemos mucha más gente en las universidades que en la década del 90, porque el crecimiento poblacional de la Argentina es arriba del 1%. Y perdimos calidad en la década del 90 por culpa de eso, que es lo que nos está pasando ahora. Ahora lo discutimos. Descubrí un nuevo concepto en SUB, la Jabal H6 es la síntesis de lujo, modernidad y estilo. Ingresá a gwm.com.ar y descubrí más. Mira. H6. Explorala. Somos Casa Saro. Trabajamos con materiales de la mejor calidad. Desde 1986, el mejor socio en obras hasta clientes finales. Somos especialistas con más de 37 años de experiencia. Solicita presupuesto en nuestra web o por WhatsApp 11 65 44 14 32. La calidad de un buen aceite está en la naturaleza que lo contiene. Kroll es aceite de canola virgen, rico en omega 3 y el más bajo en grasas saturadas. Por eso ayuda a reducir el colesterol. Kroll, sabor a vida. Probalo. A ver, la pregunta es esa, ¿no? Hay sueldos mucho más altos en las universidades privadas. El riesgo es que haya una migración. Uno tiene la impresión de que en algunas facultades, por ejemplo, no sé, en medicina, donde médicos muy prestigiosos siguen dictando cátedras, son titulares de cátedra y demás, uno tiene la impresión de que lo hacen porque es estar en la universidad principal de medicina del país, ¿no? Y eso les da prestigio y demás, y evidentemente no lo hacen por el sueldo. En otras carreras hay el riesgo de que haya una migración, de que, bueno, obviamente los profesores, más allá de la chapa y demás, tienen que sobrevivir. Ya pasa. Que se estén yendo algunas universidades que pagan mejores salarios. Ya pasa. Que imagino deben ser las que tienen matrículas muy caras, digamos, la que accede el 3% de la población argentina, digamos. Ya pasa. En nuestro caso, yo digo, cruzan Figueroa Alcorta a cobrar el triple. Y tengo un pedido de entrevista cada 15 días de algún amigo, colega,
Estamos hablando por ejemplo, de la universidad que está frente al estadio de River. Eso es lo que digo, una universidad muy buena, que prioriza la investigación científica. No todas las universidades privadas priorizan la investigación científica. Esta es una universidad muy buena que prioriza la investigación científica y que se dio cuenta que con salarios no muy altos se llevan a los mejores científicos. Digo, salarios no muy altos si los comparamos con Uruguay, Brasil o Chile. Si comparamos lo que cobran nuestros profesores contra lo que cobrarían en Uruguay, Brasil o Chile, es un quinto aproximadamente. Cruzan Figueroa Alcorta y pagan 3 veces más. Entonces, digo, esto es lo que nos está pasando hoy. La gente se nos va a Uruguay, a Brasil, a Chile, a Europa, a Estados Unidos, o cruzan Figueroa Alcorta y se van a una si no a la universidad Di Tella o a San Andrés. Exactamente, esencialmente esas son las dos principales. Pero para acceder a esas universidades, claro, salvo que tengas una beca... Entonces, ¿qué vamos a conseguir? Disminuir la calidad de la universidad pública. Sí. Universidad pública que siempre ha sido en la Argentina de extrema calidad. Yo digo siempre, nuestros chicos fueron hace 15 días al Mundial de Programación. Salieron campeones latinoamericanos, 17 en el mundo, sobre 140 participantes y alrededor de 1000 participantes en las instancias previas, por encima de Oxford, de Cambridge, de San Petersburgo, de universidades que tienen 20, 30, 40 o 50 veces más de presupuesto. Esa es la calidad que tienen nuestros estudiantes, formado por la calidad que tienen nuestros profesores. Lo vamos a perder si seguimos así. Gracias, decano. No, por favor, a disposición. Muy interesante. Gracias a ustedes por permitirnos visibilizar la cuestión y déjame convocar a nuestros legisladores a que reciban el mensaje que se dio la semana pasada en las calles de la Argentina y que reafirmen la ley de financiamiento universitario. Es que a mí me parece que este tipo de discusiones es para elevar un poquito la discusión. Por supuesto. Como no estamos hablando de 0,14 del PBI. Nada. Estamos hablando para el año que viene el 0,08 adicional, ese 0,14 del PBI. Entonces me parece que es para elevar un poquito la discusión, aprovechando que el ministro de Economía dice, bueno, a ver el financiamiento. Por ejemplo, yo digo siempre, el sector público nacional ha aumentado tarifas 200, 300, 400% de luz y gas, y sobre esas tarifas se cobra el IVA. Es decir, de cada 1000 pesos que se quitan los subsidios y que te aumentan la tarifa, la boleta aumenta a 1300, 1350. Parte son los impuestos nacionales, parte de las provincias. Después se reparte, el IVA es coparticipado, va mitad para la provincia, un poquito menos de la mitad para el gobierno nacional. Entonces, hay un montón de discusiones. De hecho, los aumentos que tenía previsto el gobierno de tarifas en el segundo semestre, solo lo que va a recaudar más por aumentar las tarifas es 0,2% del PBI. Es más de lo que están discutiendo las universidades. Hay muchas discusiones. Alguien podría decir, no, pero ¿qué está diciendo Montenegro? Decirle al gobierno que saque los impuestos cada vez que aumenta, quita subsidio, porque si no recauda 2 veces. Te aumenta la tarifa porque te quitó el subsidio y te cobra más impuesto. Bueno, hay muchas opciones. Me parece que hay que elevar un poco la discusión. No hay país serio sin universidades de calidad. Y no es una cuestión de izquierdas o derechas. Israel invierte 4 puntos de su PBI en ciencia y tecnología. 10 veces más de lo que queríamos. ¿Ustedes aceptan que el gobierno tenga como nueva regla? Fue electo para eso el déficit cero, el equilibrio presupuestario. Se puede discutir, por supuesto, pero digo, no a cualquier costo. Y además, definamos quién paga el principal ajuste. No lo pueden pagar los jubilados, no lo pueden pagar las universidades públicas. Lo que decíamos recién, la reforma en bienes personales es el triple de lo que cuesta esta ley de financiamiento universitario. O sea, la decisión de ellos es que paguen menos los que más tienen para ajustar a los jubilados, para ajustar a las universidades, para ajustar a la cultura nacional, para ajustar a la salud pública. Esa es la decisión que hay que discutir.